A continuación, el programa esperado por ti desde el estado de Kentucky, con el ministro del Señor Abel Diegues. Algo nuevo para ti. Sean todos bienvenidos y vamos a recibir palabra de Dios. En el día de hoy el tema que quiero estar compartiendo es el pecado, un problema resuelto. Sí, quiero estar enseñando porque hemos estado hablando del Evangelio y siempre hablo del Evangelio. Porque el ministerio que el Señor nos llamó es un ministerio de enseñanza, pero sobre todo hablar lo que Cristo ya logró por nosotros. Y cuando enseñamos, tenemos que partir de la base que el Espíritu Santo es el que nos guía, porque Él es el que nos ha enseñado. Lo dice el Salmo 32:8: he fijado mis ojos sobre ti, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él es nuestro GPS. Él apunta siempre hacia Cristo y a su obra consumada allí en la cruz. Pero también tenemos una Biblia. Y la Biblia es muy grande, de Génesis a Apocalipsis. Pero en la Biblia hay detalles exactos, precisos, que confirman lo que ya el Señor logró por nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el tema el pecado, un problema resuelto. Y es importante porque tiene que ver con lo que Cristo ya logró en la cruz. Sí, tiene que ver con lo que Cristo ya logró allí en la cruz. Hay muchos hijos de Dios en desconocimiento acerca de la verdad, de lo que Cristo ya logró, de la esencia de lo que Cristo ya logró por nosotros. Hay muchos incluso que tienen Biblia, pero allí en la Biblia han dedicado mucho tiempo a estudiar Salmos, Proverbios, Eclesiastés, les gusta mucho a algunos. Algunos leen las cartas de Pablo, pero en fin, si no somos guiados por el Espíritu Santo para buscar cuál es la esencia de la Biblia, la esencia del libro, porque allí está toda la información, allí está todo el conocimiento, allí está lo que necesitamos conocer. Entonces no nos vamos a concentrar en la esencia. Algunos, como te decía, tienen Biblias, pero no han podido encontrar ciertas verdades. Y estas verdades son las que van a hacer que tu vida y la mía sean cambiadas, sean transformadas. Que nuestra forma de pensar y nuestro entendimiento sea renovado. Estas verdades deben ser reveladas por el Espíritu Santo. Aun cuando las pudimos haber leído hace tiempo, no es hasta que el Espíritu Santo las ministra a nuestros corazones. Porque todo es espiritual. Y todo lo que viene de parte de Dios a nuestra vida tiene que ser por revelación. No es por intelecto de hombre, no es porque yo sé más, no es porque yo estudio más. No, tiene que ver porque Dios quiere revelarse a sus hijos y revelarnos sus verdades. Las verdades de Dios tienen que ser establecidas, afirmadas en el corazón de sus hijos, para que nosotros podamos disfrutar la vida del Hijo de Dios a través de nuestras vidas. Para que Cristo se manifieste a través de nosotros, para nosotros darle la oportunidad de que Él crezca en nosotros y que pueda manifestar su carácter a través de nosotros, que es el fruto del Espíritu. Pero estas verdades deben estar claras, afirmadas, establecidas en nuestros corazones. Hay cosas que, si no nos quedan claras, estas verdades, si no nos quedan claras, posiblemente usted y yo estemos turbados, confundidos. Es lo más seguro y es lo que yo he visto. Yo mismo he estado confundido, he estado turbado, porque si estas verdades no quedan claras, han de ser claras. Por eso hoy vamos a hablar de una verdad que debe quedar clara, una verdad que es contundente, una verdad que ya fue lograda, una verdad que ya es una realidad para nosotros, pero una verdad que nos debe ser revelada. El pecado es un problema resuelto. Sí, así como tú lo escuchas. Desde el Antiguo Testamento ya había sido profetizado. En otras palabras, ya Dios lo había anunciado. Cuando hablamos que ya había sido profetizado, es que ya Dios lo había anunciado, que Él lo haría. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo y lo hará. Lo habló y lo cumplirá. O sea que si ya estaba escrito, ya se cumplió. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, estaba profetizado en la última parte del verso de Zacarías 3:9. Yo quiero que tú lo apuntes. La última parte del verso de Zacarías 3:9 lo dice. Dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Sí, ahí lo dice.
Zacarías 3:9, la última parte de ese verso, dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Miren, mi hermano, cuando yo escuché esto por primera vez, y no lo escuché en el seminario al cual me gradué, de la denominación de la que me gradué. No, yo no lo escuché en el seminario. Yo lo escuché años después. Cuando yo escuché esto, yo por poco me caigo de la silla para atrás de espalda. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que el pecado ya haya sido quitado? ¿Cómo va a ser si yo cada vez veo cosas peores? ¿Cómo va a ser? ¿De qué está hablando este pastor? Porque yo no entendía, porque yo estaba en desconocimiento de las verdades de Dios. Yo estaba en un desconocimiento increíble, impresionante. Yo sabía que Dios salvaba, que Dios perdonaba, que Dios liberaba, que Dios sanaba a través de Cristo y el Espíritu Santo. Yo sabía ciertas cosas, pero las cosas más importantes no me las sabía. Y esto es algo importante, esto es básico. Esto es como el abecedario para las personas que quieren aprender a escribir o a leer en un idioma. Pero hay hermanos en el día de hoy que cuando tú les digas que el pecado ya fue quitado, que el pecado ya fue quitado, posiblemente quieran caer de espalda también o empiecen a renegar. Yo renegué cuando lo escuché por primera vez. ¿Cómo es posible que digan que el pecado fue quitado? ¿Cómo es posible que digan, que tengan la osadía de decir que Dios quitó el pecado, cuando yo cada vez veo más pecado? Bueno, pasó el tiempo y pude entender con la ayuda del Espíritu Santo, porque todo es con la ayuda del Espíritu Santo. Pude entender con la ayuda del Espíritu Santo y buscando en mi Biblia encontré que sí, efectivamente, el pecado fue quitado. No lo encontré porque yo fui más inteligente, porque yo estudié, porque yo le dediqué tiempo, no. Fue porque el Espíritu Santo así le plugo, así le agradó revelarme esta verdad. Si tú buscas en la Biblia, en Lucas 24, con el encabezamiento Camino a Emaús, allí van dos discípulos, hablando de lo acontecido en Jerusalén con Jesús. Lo que aconteció. Estaban hablando y Jesús se le aparece y empieza a conversar con ellos. Si ustedes siguen leyendo ahí, se darán cuenta que Jesús les habla y los lleva a través de la ley y los profetas, todo lo que estaba escrito, y les dice que todo eso hablaba de Él. Jesús también en una parte ahí, en un verso, les dice que les abre los ojos. Abre tus ojos para que puedan ver, porque si Dios no abre nuestros ojos no vamos a poder ver. Él es el que abre nuestros ojos para que podamos ver su gloria, para que podamos ver lo que ya logró por nosotros. Más adelante dice que les abrió las escrituras y les abrió el entendimiento. El asunto es sencillo, mi amado. Jesús hoy, a través del Santo Espíritu en nosotros, tiene que hacer lo mismo. Tiene que darnos vida, tiene que abrir nuestros ojos, tiene que abrir nuestros oídos, tiene que abrir nuestra boca, tiene que abrir las escrituras, pero también tiene que abrirnos el entendimiento, porque todo esto es espiritual. Hay algunos que creen que por estudiar y estudiar y estudiar llegan a la revelación. No. Nosotros estudiamos y estudiamos, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos muestra una verdad, entonces seguirá oculta para nosotros. Seguirá oculta para nosotros. El Señor dijo: gracias, Señor, Padre mío, que te doy gracias en esta hora porque ocultaste estas cosas de los sabios, los entendidos, y se las revelaste a tus niños. O sea que la revelación tiene que ver también con la soberanía de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Crees que el pecado fue quitado? No me respondas, solo piensa y déjame desarrollar el tema. Mira, Juan el Bautista lo sabía. A él le había sido revelado. A él le había sido revelado. ¿Cuándo? Bueno, recuerda que él estuvo en el desierto. Él fue allí en el desierto tratado por el Espíritu Santo. Él fue impartido, él fue enseñado, él fue capacitado, él fue preparado para lo que debería hacer. Él fue preparado por el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¡Wow! Zacarías 3:9, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y ahora Juan está diciendo, viendo a Jesús, le dice a la multitud que está allí, he aquí el Cordero, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa que había sido dada a través de Zacarías, ahora se cumpliría. Ahora se cumpliría. Aquí está hablando Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, mi amado, si tú dices en el día de hoy, 2000 años después, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces es como que estás esperando que el Cordero de Dios quite el pecado del mundo, y no es así, mi amado. Ya lo quitó. Ya lo quitó. Déjame decirte que Jesús vino cuando tenía que venir e hizo lo que tenía que hacer. Te lo vuelvo a repetir. Jesús vino cuando tenía que venir e hizo lo que tenía que hacer. La Biblia dice que vino a los suyos. A los suyos. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos. ¿A qué vino? A cumplir el propósito. Pero el pueblo de Israel, que debió haberlo estado esperando, no lo recibió. Jesús vino cuando tenía que venir e hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Ir a la cruz y quitar de en medio el pecado. Sí. Así de sencillo, pero así de poderoso. Así de sencillo, pero así de poderoso. Jesús vino cuando tenía que venir e hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Ir a la cruz y allí quitar de en medio el pecado. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, abre tu Biblia, busca un lápiz, apúntalo. Hebreos 9, 25 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahí está. Quizás tú has leído este pasaje 1000 veces, pero si el Espíritu Santo no te lo muestra, el velo no se caerá. Pero yo creo que en esta hora el velo se te quita. El velo que ha estado sobre ese verso ahora se quita, para que puedas ver que lo que estaba profetizado en Zacarías 3:9, y quitaré el pecado de la tierra en un día, que lo que Juan Bautista vio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya había sido cumplido. Hebreos 9, 25 al 26 lo corrobora. Hebreos 9, 25 al 26 lo afirma categóricamente, lo declara. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿De quién está hablando? De Jesús, del Cristo, para quitar de en medio el pecado. He ahí, el pecado fue removido, el pecado fue quitado, el pecado fue apartado, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, para ofrecerse, y no para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, fue su propia sangre, él era el sacrificio, el Cordero de Dios, que debía ser sacrificado para quitar de en medio el pecado. La pregunta es, ¿de en medio de qué? ¿De en medio de qué? Bueno, a veces tenemos que hacer preguntas. De en medio entre Dios y los hombres. El pecado es lo que separaba a Dios de los hombres. El pecado es lo que separaba a los hombres de Dios. Ese pecado que entró a causa de la desobediencia de Adán. Miren, mi amado, esto ocurrió hace 2000 años y hay algunos que no se han enterado.
Porque esta es la esencia del Evangelio, esta es la esencia del mensaje de la iglesia, esta es la esencia. Si no comenzamos por aquí, no podemos avanzar a las profundidades y los misterios del Señor. Porque aquí hay misterio y aquí hay profundidad, pero hay algunos que creen que esto no, esto es lo más importante. Si nosotros no entendemos lo que pasó allí en la cruz, no podemos entenderlo más adelante. No vamos a poder entender todo lo que dice de Génesis y Apocalipsis, porque todo el propósito apuntaba a que Cristo quitara el pecado de en medio. Allí fue la victoria. Allí fue la victoria cuando Él abrió sus brazos y dijo: consumado es. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Mi amado, el problema del pecado allí en la cruz se resolvió. Cristo lo quitó de en medio. ¿Qué cosa? Ahora, la pregunta es: ¿qué cosa quitó de en medio? Lo que separaba al hombre de Dios. ¿Qué es lo que separaba al hombre de Dios? El pecado. ¿Sí? Ahí lo dice. Hebreos 9 lo dice. Gloria a Dios. Cristo lo quitó del medio el pecado, lo que estorbaba, lo que molestaba, lo que no nos permitía accesar a Dios, ahora fue removido, ahora fue quitado. No por iniciativa de un hombre, no por deseo de un hombre, sino por la voluntad de Dios. Juan 3:16 lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos creen en Jesús, pero no están creyendo la obra de Cristo en la cruz, lo que hizo, el propósito, el por qué tenía que venir, el por qué tenía que morir, el por qué tenía que resucitar, el por qué tenía que ir a la cruz. Y esto es el por qué tenía que ir a la cruz. Tenía que ir a la cruz para con su sangre, para con su sacrificio, quitar de en medio aquello que no le permitía al hombre accesar a Dios, aquello que no le permitía al hombre acercarse a Dios, porque el hombre fue sacado, fue separado desde el Edén. El hombre no podía acercarse a Dios. Dios de vez en cuando se manifestaba a los hombres y se les acercaba y les daba indicaciones, les daba direcciones, pero de vez en cuando. Así es el sombra, tipo y figura del Antiguo Testamento de lo que había de venir. Pero ahora el apóstol Pablo dice que una vez, a través de este sacrificio, podemos entrar atravesando los atrios y llegar al lugar santísimo confiado, porque la sangre de Cristo lo hizo. Ahora damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo y nos podemos acercar a Él confiadamente. Dice el apóstol Pablo que ahora tenemos paz para con Dios a través del sacrificio de Cristo, porque ahora ya no tenemos temor de una ira venidera, ya no tenemos temor de un juicio, porque ¿quién nos separará del amor de Dios? Si entregó a su Hijo por sacrificio y propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos entregará todas las cosas? Oh, esto es poderoso, esto es lindo, esto es maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto hay que predicarle, esto hay que enseñarle. Hay muchos que no lo saben, hay muchos que siendo parte del cuerpo de Cristo se han enfocado en otros temas, en otras cosas, pero esto es lo más importante. Todo comienza con esto, con la obra de Cristo en la cruz, con la obra de Cristo en la cruz. Lo quitó de en medio. Por eso ahora nos podemos acercar a Dios confiadamente por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Te muestro otro verso. Mira lo que dice Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, o sea, nosotros todos, estando muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, está otra vez, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Esto es poderoso, esto es poderoso. Y merece toda la alabanza al Rey. Merece que ahí donde tú estás levantes tus manos y le des gracias al Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias Dios, porque tú eres bueno para siempre en tu misericordia. Gracias Dios. Gracias. Gracias Señor. Gracias Dios. Te bendecimos y exaltamos tu nombre. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Mira. Ahora, aquí viene una pregunta importante que quizás tú me estés haciendo. Yo también me la hice.
A ver, ¿de qué estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? Porque tú dices que el pecado fue quitado. Bueno, no sé si has entendido todo lo que he estado hablando, pero hay una pregunta y es importante. Yo sé que cada vez vemos más fornicación, más adulterio, más borrachera. Yo también me pregunté, ¿de qué tú estás hablando? ¿Cómo que el pecado fue quitado si cada vez veo más fornicación, más adulterio, más borrachera, más chisme, más enojo, más pleito? Y tú me dices que el pecado fue quitado. Amado, no tiene nada que ver con eso. No, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estaba hablando acerca del pecado que entró a causa de la desobediencia de Adán y que Dios, a través de Cristo, lo quitó. De eso te he estado hablando. No he estado hablando de borracheras, no he estado hablando de orgías, no he estado hablando de traiciones, de pleitos, de iras, de enojos. No he estado hablando acerca de eso. He estado hablando acerca del pecado que entró a causa de la desobediencia de Adán. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De eso te estoy hablando. De ese pecado te estoy llamando. Llamado por algunos el pecado original. ¿Tú sabes cómo Pablo llama a la fornicación, al adulterio, a las borracheras, al robar, al mentir, a la envidia, etcétera, etcétera, etcétera? Pablo lo llama las obras de la carne y lo describe en Gálatas capítulo 5. Búscalo, ahí está. Pablo así lo llama, las obras de la carne. Después en otro estudio yo te voy a hablar de las obras de la carne. Pero yo te voy a decir lo que Pablo escribió acerca de eso. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Ustedes se recuerdan Hechos capítulo 1 verso 8 cuando el Señor le dice: y recibiréis poder. Aquí está otra vez. Recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis el poder de Él dado a través del Espíritu Santo, para que caminemos en su palabra, para que seamos obedientes, para que nos apartemos del mal, para que confesemos el nombre de Jesucristo sobre todo, para que vayamos y prediquemos el Evangelio, para que impongamos manos y los enfermos sean sanados, para que liberemos a los cautivos. Poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se acuerdan de Romanos 5:5? Amor. Que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ahora podamos amar a Dios y a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Porque solo el amor de Dios derramado en nuestros corazones es el que provoca que lo amemos a Él. No hay otra forma. Si Dios no derrama de su amor en nuestros corazones, no podemos amarlo a Él. Todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para decirle no a la vagabundería, no al pecado, no a la tentación, no a la sinvergüenzura. Sí, tú y yo lo tenemos, y es que hay algunos como que se le ha olvidado que tiene ese poder y están coqueteando con la vagabundería, con la sinvergüenzura, con la tentación. No. Levántate firme. Levántate firme, porque el dominio propio para decirle no al pecado, no a la sinvergüenzura, no a la vagabundería. Tú y yo tenemos ese poder. La iglesia tiene ese poder. Eso es lo que el apóstol Pablo habla. Respecto a las obras de la carne, respecto a la fornicación, adulterio, idolatría, todas estas cosas es lo que Pablo está diciendo. Pero yo no estoy hablando de ese tema hoy. Yo estoy hablando que el pecado fue quitado. Aquello que separaba a los hombres de Dios ya fue quitado. Por eso podemos accesar a Dios. Por eso a veces metemos la pata, a veces cometemos algún error, a veces caemos en alguna manifestación de estas de las obras de la carne, caemos, nos tiramos ahí, fuimos descuidados. Sin embargo, seguimos teniendo acceso al Padre. Porque el Espíritu Santo nos dice, vamos, pónganse en cuenta ahora, vamos a ponerlo en cuenta ahora. Y es ahí cuando entra el perdón de nuestros pecados. Señor, perdóname. Y el Padre dice, sí.
Ya te perdoné. Ya yo en la cruz te perdoné. Míralo allí en la cruz. Ya yo te perdoné. Pero es tiempo de que crezcas y madures. Es tiempo de que crezcas y madures. Es tiempo de que manifiestes el carácter de Cristo. Porque fue tentado en todo, pero nunca pecó. Porque ahora tú eres la justicia mía en la tierra. Ahora tú has de manifestar el carácter de Cristo para que vean que yo soy el poderoso, que yo transformo los corazones. Ahora hay una nueva genética en ti. Ya la carne no te domina, sino el Espíritu Santo te debe controlar. Pero debemos crecer en el conocimiento de Cristo, de su gracia, de su verdad y manifestar este poder. Volviendo al tema, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, del 18 al 21. Esto se pone bueno. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí, porque el hombre, la raza humana toda estaba en enemistad para con Dios. Estábamos en enemistad, en pleito para con Dios, pero ahora hemos sido reconciliados. ¿Cómo fuimos reconciliados? Porque Dios quitó a través del Cordero de Dios, quitó el pecado, removió lo que nos separaba para ahora reconciliarnos con Él. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque todo el pecado y toda su ira fue derramada allí sobre Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, le quitó ese pecado, por eso ya no le toman en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. No hablamos lo que queremos, no predicamos lo que queremos. Predicamos y anunciamos lo que hemos visto y oído, lo que el Rey nos ha mandado decir. Así que, como si Dios rogase a través de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Oh, gloria a Dios. Esto es evangelio, mi hermano. Esto es evangelio de gracia y de verdad. Esto es evangelio que glorifica el nombre de Cristo. Esto es evangelio que produce la manifestación del poder de Dios para cambiar los corazones a aquellos que escuchan esta palabra. ¿Cómo puede ser un corazón cambiado cuando no ha escuchado esta palabra? ¿Cómo puede ser un corazón transformado si no ha escuchado esta palabra? ¿Cómo puede ser una mente renovada si no ha escuchado esta palabra? Este es el mensaje que anunciamos. El pecado fue quitado. ¿Cuál? El pecado de separación. El que separaba a los hombres de Dios, ese fue quitado. El que entró por Adán y alcanzó a toda la humanidad. Pero cuando llegó Cristo, cuando llegó Cristo, llegó Jesús, llegó la unción. Se pudrió el yugo a causa de la unción que estaba en Cristo, porque su obra allí en la cruz. Bendito es el nombre de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:17. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Te lo vuelvo a leer. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Por Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En esta hora recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recibe el Espíritu Santo. Ayúdanos a ver y a entender que el pecado fue quitado y que ahora la abundancia de esa gracia y el don de la justicia nos es impartido por ti a nuestros corazones, a nuestra vida. Por eso alabamos al Rey, por esa obra, porque estábamos separados, sin Dios. Y ahora tenemos al Cristo, al Dios Todopoderoso. Bendito es su nombre. La enemistad que había entre Dios y los hombres fue solucionada, fue quitada. Pablo escribe más adelante y dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién o qué cosa? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, porque fuimos reconciliados con Él. Ya no hay más ruptura. No, una vez y para siempre nos reconcilió con Él. Ahora somos uno con Él. El que se unió al Espíritu Santo, un espíritu es con Dios. Bendito es el nombre de Dios. Esto es lo que dice la Biblia, mi amado. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, ahora nos ha reconciliado. Antes hacíamos cosas malas porque
nos sentíamos como enemigos y extraños para con Dios. No sabíamos que nos había reconciliado, no sabíamos que nos había amado. Por eso predicamos este evangelio de gracia y de verdad, para que seamos reconciliados a través de la sangre de Cristo, porque ya fuimos reconciliados. ¡Ey, despierten! Ustedes no tienen que estar haciendo esas cosas porque ya Dios los amó. Rebeldía ha entrado el hombre porque no sabe que ha sido reconciliado. Por eso predicamos este evangelio glorioso de gracia y verdad, para decirle a la persona: oye, Dios ya se reconcilió contigo, ya Dios te reconcilió con Él, Dios te ama. Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera envió Dios a su Hijo amado Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado es su nombre. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, 16 al 18. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Bueno, pues yo te digo que Cristo resucitó, que nuestra fe no es vana, nuestra fe no es ciega, y que ya nosotros no estamos en nuestros pecados, porque el pecado que nos separaba de Dios fue quitado, fue removido. Por eso ahora tenemos acceso al Padre, por eso ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. No mora en nosotros para hacernos santos, mora en nosotros porque Él es el santo. No somos santos por lo que nosotros hagamos, pero sí por lo que Él hizo allí en la cruz, a favor nuestro. Reconciliarnos con el Padre. Amado, usted que me escuche en esta hora, usted tiene el Espíritu Santo si ha nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo y además tiene una Biblia. No se trague todo lo que le digan, escudriñe, estudie su Biblia. Estudie, pregúntale a Dios y Él lo guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Vosotros tenéis la unción del Santo y Él os guiará a justicia y a verdad. Él os enseñará todas las cosas. Su promesa es fiel y verdadera. Algunos están esperando que esto ocurra. Algunos están esperando que Cristo venga a quitar el pecado. No, mi amado. Ya fue resuelto el problema del pecado, el problema de la enemistad entre Dios y los hombres fue resuelto cuando Jesús dijo allí: consumado es. Vine cuando tenía que venir e hice lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? Quitar de en medio el pecado. Aquello que no permitía que el hombre se acercara a Dios con gracia, con acción de gracias. Ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente por la sangre de Cristo, dándole gracias al Padre. Y el Padre nos recibe. Vengan mis hijos, vengan, porque envié a mi Hijo unigénito. Y ahora ustedes creen en la obra de Él, por tanto, también son constituidos hijos míos. Es la palabra del Señor. No falla, no miente, es verdadera. Esto es glorioso, esto es poderoso. Esto produce alabanzas al Señor. No es por nada que tú hicieras, no es por nada que yo hubiera hecho, sino es por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Y esto es a través de la fe que nos ha sido impartida, para que podamos ver la manifestación gloriosa de Cristo allí en la cruz, para que podamos ver con cuánto amor nos ha amado el Padre. Hay algunos que necesitan escuchar esto. Esto es lo que predicamos y esto es lo que anunciamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que vuelvan a escuchar esta prédica, para que tú les hayas quitado el velo, mi Dios, en el nombre de Jesús. A todos aquellos que no han visto, el pecado ya fue quitado, que el pecado fue removido, que la obra de Cristo en la cruz fue tan grande y poderosa, que ahora hemos sido reconciliados contigo. Y es como que si tú clamaras, como si tú dijeras a través de nosotros: reconciliados con Dios, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Padre, en el nombre de Jesús, despierta tu pueblo, despierta tu iglesia, que manifieste el dominio propio que ya tienen, que manifiesten el poder que tienen y que manifiesten el amor que ya tenemos, para decirle no al pecado, no a la sinvergüenzura, no a la vagabundería, no a la tentación, porque tenemos ese dominio propio. Padre, que podamos manifestar ese amor que ya derramaste por nosotros, en nuestros corazones, para amarte a ti, para amar a nuestro prójimo y para amarnos a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, que sea activado ahora el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de tu iglesia, para que manifestemos el carácter de Cristo, para que manifestemos todo el poder y vayamos con poder a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos.
En el nombre de Cristo Jesús, sea hecho, sea hecho, sea hecho. Amén, amén y amén. El pasado programa fue cortesía del ministerio Algo Nuevo para Ti, con el ministro Abel Diegues, desde el estado de Kentucky. No dejes de escucharle nuevamente la próxima semana por este mismo dial de Renovación 103 FM. Para más detalles, comunícate al 813-785-1971.